Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista y el día de hoy estamos con una persona mágica. Con ustedes tenemos a un mago ceremonial, el mago Lumière, quien hoy nos estará contando muchas cosas acerca de la magia, o mejor dicho, alta magia o magia ceremonial. Lumière, ¿cómo estás? Hola, hola David. Muy bien acá, contento de estar en tu canal. Para mí es un orgullo el poder compartir espacio, primeramente con un youtuber, una persona que admiro bastante. Me gusta mucho tu contenido, tu canal. Para mí el hecho de cómo se comparte la información marca la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y tu contenido es algo que a mí me gusta mucho porque aparte de tú darle tu esencia a tu trabajo, le implantas seriedad, que es algo que para mí está bastante bien y es lo que hace que un trabajo sea respetable. Vamos hoy a compartir con tu comunidad, con la gente de YouTube, parte de lo que ha sido mi experiencia en estos años que llevo de trabajo con la magia ceremonial, teurgia, alta magia, también la conocen, y vamos a compartir también en razón a las preguntas que me vayas haciendo tú y a compartir un poco con la gente para que entiendan también cómo se vive desde dentro, cómo es, llamémoslo así, el día a día de una persona que practica la magia de esta manera. Entender también lo que es ser un mago como tal y lo que no es ser un mago, porque si nos vamos a lo que es el día de hoy, los tiempos actuales, nos tenemos que cuidar mucho también de lo que es la charlatanería. Entonces, dispuesto para la entrevista, contento de estar acá y saludando a toda tu gente, agradecido de estar acá. Esas son mis palabras. Muchas gracias, Lumière. Oye, a ver, vamos al grano, vamos directo. Los magos ceremoniales practican un tipo de magia distinta al de una bruja, vamos a decirlo, Wicca. Eh, lo wicano es más, digamos, orgánico. Y la alta magia es algo más ritualístico, ceremonial. Y la diferencia es esa. Tú, por ejemplo, como mago Lumière, probablemente tengas que acudir más bien a sellos, sigilos, hexagramas, pentagramas, libros, cosas así. Y yo quiero que tú me digas, ¿qué es lo que un mago ceremonial puede hacer? Bueno. Primeramente, en relación a lo que tú estabas comentando, la palabra que hace la diferencia entre lo que es el trabajo que realiza un brujo, en este caso sea wicano, sea de cualquier otra línea, un brujo, una bruja, con lo que hace un mago, es la estructura con la que se trabaja. La magia ceremonial, teurgia, alta magia, como comentaba, es algo muy estructurado. El hecho de que sea ceremonial te da a entender, ya que tú tienes una ceremonia que ejecutar. En esa ceremonia tienes elementos que forman la ceremonia como tal. O sea, tienes, si bien en los rituales se suelen usar velas, se suelen usar dagas o átame, como usan los que practican brujería, en el ceremonial tienes una serie de factores que le dan la estructura al trabajo. Si bien el ritual como tal es para lograr un objetivo en particular, y cuando digo objetivo, podemos hablar hasta de agradecer. O sea, tú puedes tener el objetivo de hacer un ritual para agradecer. No precisamente hablamos de un ritual que tenga que ver con conseguir algo en este mundo, digamos, o algún otro tipo de cosa. Puedes hacer una ceremonia hasta para agradecer. Entonces la diferencia entre la práctica radica en esa estructura y entre lo que es el conocimiento que tú tienes que tener
previo para ejecutar un ritual de magia ceremonial. Cuando tú practicas lo que es brujería, la brujería está más relacionada a lo que es el plano material, el plano de lo elemental, la naturaleza como tal. eh, Tienen una forma más intuitiva de trabajar. ¿Y a qué me refiero con forma intuitiva? A que no es tan estructurado como si es un ritual de magia ceremonial, en el que tú tienes que seguir los pasos que te está dando la ceremonia para abrir, por ejemplo, correctamente un portal. El brujo trabaja de otra manera, ¿me entiendes? Los niveles de alcance también que existen entre lo que es un ritual de magia ceremonial y entre lo que es un trabajo de brujería son notables también. O sea, el trabajo que realiza un brujo como tal, hechicero o alguna otra línea que trabaje lo que es la brujería, tiene más que ver con lo que es el mundo elemental y hasta los planos que podemos llamar sublunares. El trabajo que realiza el mago como tal, el que practica teurgia, en este caso, o alguna otra línea de alta magia, muchas veces, y digo muchas veces porque hay excepciones en donde se trabaja con espíritus que son más terrenales, muchas veces está por encima del plano sublunar y del plano material, obviamente, ¿me entiendes? Entonces, a un nivel de alcance ya tienes esa diferencia, a un nivel de estructura ya tienes esa diferencia. A un nivel de estudio, siempre eso es personal, porque tú puedes tener un practicante de brujería muy bueno, como así puedes tener un mago ceremonial que sea muy bueno. Todo va a depender del nivel de compromiso que haya con uno mismo, ¿sí? Pero a grandes rasgos, esas son algunas de las diferencias que tienes entre lo que es la práctica de la brujería y lo que es la alta magia. Tú me preguntas, tu pregunta fue, mejor dicho, ¿qué se puede lograr con la alta magia? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Mira, el trabajo de la alta magia, de alguna manera, está mal entendido por la mayoría de la gente que habla, por ejemplo, sobre sistemas o algún libro en, en instituciones o en otros lugares, en otro espacio. Y tiene que ver precisamente con el tema de que la alta magia te puede servir tanto para fines terrenales, mundanos, como para lo que te aporta la teurgia, como tal, que el buscar a energías que están por encima del plano material es a la vez una búsqueda de elevación del alma. Haces un trabajo que está directamente relacionado a elevarte como ser, no directamente a buscar el beneficio material, ¿me entiendes? No directamente a ver los logros en la tierra como tal, aunque eso es importantísimo, o sea, estamos acá, eso no hay que negarlo. Pero hay un sustento espiritual que tiene el trabajar la alta magia, que no tiene el trabajar la brujería, que no tiene el trabajar otras líneas que son más inmediatas y más mundanas. Y aquí tengo que traer a la mesa, digamos, lo que es el trabajo con la alquimia, por ejemplo, o lo que es la importante astrología, como me gusta llamarla a mí, porque es una de las herramientas que más poder te va a dar, practiques o no practiques magia, porque se trata sobre conocerte a ti mismo, a través de cómo está compuesto el universo según lo que es el hermetismo, el ocultismo, ¿sí? Eh, por ejemplo, te puedo hablar de los niveles en los que tú puedes trabajar cuando practicas lo que es la alta magia. Puedes practicar magia elemental, puedes practicar lo que es la magia planetaria, que tiene otro alcance, puedes practicar lo que es la magia zodiacal, que tiene otro alcance, te vas imaginando que va ascendiendo, o sea, estamos hablando de los elementos que están en esta Tierra, estamos hablando de los planetas, ya saltamos al macrocosmos y estamos hablando luego de las constelaciones, o sea, vamos un nivel más arriba. Y existen también otros trabajos con una magia que se llama magia sefirótica, que cuando llegamos a ese nivel, nosotros ya estamos trabajando puramente el alma como tal, puramente elevar el alma, ¿me entiendes?
Estamos trabajando con la Sefirot como tal. Tú conoces lo que es el árbol de la vida, estoy seguro de eso. Y cuando llegas a trabajar este nivel en el que estás ya elevando el trabajo mágico, el trabajar magia sefirótica te da otra comprensión de las cosas y es sustento también para el alma para seguir elevando esa conciencia que necesitas elevar para luego poder ir perfeccionando y manifestando esos resultados en lo que es este mundo terrenal. Ahí entra esa frase que le gusta usar a mucha gente que es el cómo es arriba es abajo o el cómo es adentro es afuera. ¿Por qué? Porque finalmente cómo tú vas absorbiendo las experiencias que vas teniendo en la vida, en este caso estamos hablando de la magia, cómo tú vas absorbiendo a través del trabajo con la alquimia, dentro de los rituales, estas energías, es como tú luego las vas comprendiendo y las vas proyectando hacia tu exterior, ¿me entiendes? Para ponerte un ejemplo de lo que ha sido mi camino, el Lumière que te está hablando en este momento no es el mismo que el que te hubiese estado hablando hace 5 meses atrás. Y te lo doy como ejemplo porque ya llevo un buen tiempo en esto, pero aún así el hecho de ir avanzando, te va trayendo esa transformación, lo quieras o no. Siempre que estés dedicado, siempre que estés ahí comprometido con lo que esto implica. ¿Me entiendes? Eso es lo que te puedo decir en relación a lo que tú puedes conseguir. O sea, dije asuntos en el mundo material, asuntos ya más a nivel espiritual, álmicos y, y más allá. O sea, de lo que tú te puedas imaginar es lo que puedes conseguir con este trabajo. Lumière, dime una cosa, ¿los magos ceremoniales pueden hacer invocaciones o evocaciones a espíritus malignos como los demonios o espíritus benignos como los ángeles? Sí, hay algo que va de la mano con la palabra teurgia. La teurgia es todo lo que está relacionado al trabajo con las altas esferas angelicales, el trabajo angelical como tal. Y luego tenemos a los goetes que son los que trabajan el goetia o el goetia, como le dicen, y ya trabajan a otro nivel, con demonios y espíritus que son infernales y de otros planos. Cuando uno trabaja lo que es la alta magia, eh, te lo digo desde mi sendero en el que yo partí, que a todo esto te lo tengo que decir como mi sendero, porque gran parte de la magia que yo practico y he practicado es magia de la luz. Y cuando tú practicas magia de la luz, de inmediato se te secciona un lugar. Ah, tú eres del sendero de la mano derecha. Tú eres un right hand path. Y claro, eso te marca, digamos, como un practicante de ese sendero, pero lo que muchos ignoran por no haber trabajado el sendero es que cuando tú estás trabajando en este sendero también tienes un punto del camino en el que vas a tener contactos ritualísticos de trabajo con espíritus que están en planos infernales y en otros niveles, ¿me entiendes? Yo en mi experiencia personal he trabajado tanto con ángeles, con espíritus elementales, como así con demonios y arcángeles. Entonces, para mí, el trabajo que uno realiza va más desde la necesidad que tiene y desde el conocer lo que uno está haciendo. Pero sí, precisamente cuando tú trabajas la alta magia, te urge en este caso también ves el trabajo con lo que es el otro lado, el otro sendero, el otro camino, digamos. Ambas partes son importantes, no es solamente una, ¿me entiendes? Eso es lo que te puedo decir respecto a... ¿Has invocado demonios? ¿Qué tipo de demonios? Sí, he tenido más que, más que experiencias evocatorias, he tenido trabajo con invocación. Son trabajos diferentes, la invocación y la evocación, porque implican otro tipo de contacto, otro tipo de riesgo también. Se dice que cuando trabajas con demonios no deberías aplicar lo que es la invocación.
por el hecho de que cuando tú invocas, es como invitar al espíritu a que entre a tu hogar como tal, ¿me entiendes? A que entre, digamos, a tener contacto contigo. Y cuando tú evocas, tú lo que haces es ponerte en un espacio. Vamos a hablar cómo se trabaja en el Goetia tradicional, que es de la clavícula de Salomón, en donde se explica cómo trabajar. Tú trabajas dentro de un círculo y procuras tener al espíritu fuera del círculo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia que, que hay entre la invocación y la evocación. Para mí no ha habido problema en trabajar invocación con demonios. No es algo que yo pueda decir me ha generado desbalances tremendos o algún problema grave en mi vida. Siempre está el riesgo de saber, digamos, que una energía demoníaca no va a trabajar igual a como va a trabajar una energía angélica o arcangélica. Son polos opuestos. O sea, si hablamos de las energías de la luz, hablamos de orden. Y si hablamos de energías que son ya del otro sendero, son energías oscuras o demoníacas, hablamos de caos. Si hablamos del sendero de la mano derecha, de los ángeles como tal o los arcángeles, nosotros hablamos de lógica. Y si hablamos del sendero de la mano izquierda, en este caso el trabajo con los demonios, es un trabajo de acción, de impulso, de naturaleza más que de lógica. ¿Me entiendes? Aunque todas estas cosas van de la mano porque están entrelazadas, o sea, no hay una sin otra, eso es principalmente lo que te puedo decir respecto a la invocación. Yo sí he invocado tanto demonios como ángeles y arcángeles. Y finalmente, lo que más importa en el trabajo que tú tienes con este tipo de espíritu, sea el espíritu que sea, es el respeto que tú tienes. El respeto que tú tienes, el trabajo interno que tú tienes, porque ellos ven más allá de lo que es tu cuerpo físico. Ellos saben quién eres, más allá de lo que es tu cuerpo físico. Y en esa parte es importante. ¿Quién va a tratar con ese tipo de espíritus? ¿Me entiendes? No es trabajo para que cualquiera lo haga o yo por lo menos no doy la invitación a que la gente se ponga a experimentar con cualquier ritual que vio por ahí y que no sepa lo que está haciendo, porque es algo que en un estado de desbalance o de no preparación sí te puede traer verdaderos problemas en tu vida, desde el desequilibrio en ciertas áreas de tu vida hasta la locura e incluso la muerte. O sea, es algo que no es un juego, ¿me entiendes? ¿A qué demonio has invocado? Mira, cuando se trata de hablar de espíritus como tal, yo sí guardo un tanto el secreto, ¿sí? Pero eh, hay espíritus que me han ayudado bastante y, y sí tengo esa confianza y esa relación de haber trabajado con ellos y saber que a ellos no les va a molestar que los presente de alguna manera, ¿me entiendes? He trabajado con el demonio Zorat, no sé si has escuchado de él. He trabajado con el demonio Barzabel. He trabajado con el demonio de la Goetia Bune. No sé si has escuchado su nombre. He trabajado con Sacel y con algunos otros espíritus, digamos, que tienen que ver con los que te comenté, pero que están bajo una jerarquía. ¿Me entiendes? Ya pasa a ser más profundo el tema, pero sí he tenido mis experiencias con ellos y hay harto que contar en relación a las experiencias que yo he tenido con ellos. Han pasado cosas dentro de las ceremonias que ha sido de lo más llamativo que yo he tenido dentro de un ritual. Cuéntanos una de esas experiencias, digamos, la más aterradora que hayas tenido. Mira, para que algo me llegue a asustar, tengo que partir por eso. Para que algo me llegue a asustar, me tiene que pillar muy desprevenido en relación al trabajo con los espíritus, porque a esta altura ya he visto de lo que te puedas imaginar, tanto astralmente como en visiones dentro de la ceremonia. Pero lo que sí me ha tocado fuerte, digamos, en relación a llamar mi atención,
fue una vez que estuve trabajando con Zorat, que es el demonio de Thagirion, el, el del Sol Negro. Estuve trabajando con él en una invocación y le pedí que me diera una señal, al igual que uno espera que le responda algún espíritu con el que está trabajando. Cada quien según su forma de entender cómo ellos se comunican es como puede percibir, o según los dones psíquicos que tenga despiertos y activos. En mi caso, yo sí los siento cuando llegan, siento cómo cambia la presión del ambiente, cambia la presión del aire, y eso para mí es muy perceptible. Siento cómo la mesa en la que trabajo o el altar en el que trabajo empieza a magnetizarse, se siente, digamos, ese cambio de frecuencia, de vibración. Y me pasó con Sorat que yo le pedí que se presentara ante mí, que me dijera que estaba presente, y yo tenía dos velas sobre el altar. Tenía una vela que era para él, que la tenía como una ofrenda en este caso. Tenía una vela que estaba en una esquina, que me estaba dando luz para algunos diálogos que yo tenía escritos en papel y que necesitaba más luz para poder leer. Y tenía otra vela de un ritual anterior que yo había hecho, que estaba sobre un rack. Y estos racks son esos muebles que son cortos donde se suele poner una televisión arriba y abajo van algunas otras cosas, adornos, cosas así. Y yo le dije a este espíritu eh, que me diera una señal, le pedí que me diera una señal. Y la primera manifestación que me dio fue apagarme una vela. Me apagó una vela de las que yo tenía sobre el altar. Le dije, dame otra señal para yo saber que estás acá. La vela que yo tenía sobre el rack me la apagó. No había manera de que esa vela se apagara, no había manera de que eso sucediera porque no había corriente de viento. No había ninguna ventana abierta, no había espacio donde eso pudiera entrar. ¿Me entiendes? Estaba hablando de lo que es el aire. eh, y me apagó las velas. Y fue algo que para mí sí fue llamativo. Hay otras experiencias que yo he tenido en relación a la manifestación de estos espíritus, que es la aparición de insectos sobre el altar. Yo me puedo encargar muy bien de lo que es la limpieza del espacio, porque eso es algo que siempre tiene que estar. O sea, tú tienes que trabajar en un espacio limpio, porque primeramente tienes que mantener un higiene energético. Segundo, tienes que entender que cuando tú estás trayendo un espíritu, tú estás invocando un espíritu, haciendo un trabajo con un espíritu, es como invitarlo a tu casa. Y a uno no le gustaría tener un invitado en su casa teniendo todo desordenado, teniendo todo sucio. ¿Me entiendes? Eso es algo que también influye. Y, y me pasó que no teniendo sucio el espacio, estaba todo muy, muy limpio, incluso purificado para trabajar este tipo de ceremonias, porque también se requiere un trabajo previo de preparación del espacio. Suelen aparecer insectos de la nada. Y acá es donde yo digo, ¿cómo lo comprendería una persona que no tiene entendimiento sobre lo que es este trabajo? ¿Será que se abrió un pequeño portal y salió un insecto del plano del espíritu? ¿Será que el insecto siempre estuvo ahí y cuando uno le pidió la señal al espíritu lo manipuló? Son cosas que dan para pensar, pero me ha parecido que han aparecido, valga la redundancia, polillas dentro de las ceremonias, me han aparecido arañas dentro de las ceremonias y otro tipo de insectos también que se han asomado cuando yo pido la manifestación. Esto sí me suele suceder más cuando yo trabajo con demonios, cuando yo trabajo con espíritus que son de luz, en este caso arcángeles, ángeles de otro tipo que son ya de la parte luminosa no me sucede. Ellos se manifiestan de otras maneras, a veces en el humo, a veces en la llama de las velas también, o en los cristales que uno ocupa para trabajar. Y eso ha sido de lo que he podido experimentar en relación al trabajo con los demonios. Una vez también trabajé con un espíritu que se llama Ismael, que también es un demonio, y al pedirle manifestación, me zumbó
el oído. Pasó como un zumbido, como si pasase un abejorro, de estas abejas que son grandes, como si pasara zumbando por mi oído. Fue otra de las experiencias que a mí me hizo saltar del asiento y en ese momento sí me erizó la piel, sí me dieron esos calofríos como tal. Eso es parte de lo que he podido vivir con ellos. Lo otro ha sido verlos. Sí, se han dejado ver. El espíritu tiene sus maneras y hay que saber tratar con ellos. A veces se dejan ver, a veces no se dejan ver. Verlos o no verlos no es algo que influye directamente en el trabajo que uno está haciendo. Y a veces va de la gana que tenga el espíritu de presentarse o de no presentarse. Aunque sí hay métodos para que ellos sean visibles como tal, ¿me entiendes? Y sí he visto también formas reptiles dentro de mi trabajo, sí he visto también a bestias manifestarse, a dragones y figuras que seguramente una persona que no tiene conocimiento sobre el tema ve y puede quedar choqueada o golpeada por lo que vio, ¿me entiendes? Eso es lo que he visto. Dime para qué, si es que puedes, invocaste al demonio Sora. Azorad, ahí va parte de lo que es trabajo personal, pero hay que entender también las atribuciones que tiene Sorad. Sorad es un espíritu que te puede ayudar en la parte económica, pero a la vez te exige mucho. Sus métodos son temidos por mucha gente que practica y que conoce este espíritu, pero no por el hecho de, de lo que te pueda causar como tal tú teniendo experiencia en el área, sino más bien eh, de lo que yo conozco este espíritu, la exigencia que tiene sobre todo trabajar con demonios, el cómo ellos te observan y ante lo que tú les requieres, te van observando durante el tiempo antes de dártelo. Y en ese caso, yo trabajé con Sorat para lo que es ayuda. Necesitaba en la parte económica y trabajé con Sorat para ello. Lo que trabajé sí me dio manifestación, sí me contestó, sí tuve una muy buena conexión con este espíritu, pero no exento de pruebas. Eso es algo que tiene que quedar claro también. O sea, nada llega así como así. Nada llega así como que uno hizo un trabajo y se queda sentado esperando a que las cosas sucedan. No, es algo que va de la mano con el compromiso personal y con cómo uno está determinado a conseguir ese objetivo. Los demonios, disculpa que te interrumpa, pero considero que es importante para la audiencia sobre todo. Pero los demonios, ¿qué tipo de cosas o pruebas te piden? Cuando hablamos de te piden, hablamos desde un punto en el que el operador o el mago de alguna manera está sometido a lo que el demonio quiera hacer. ¿Me entiendes? Cosa que, cosa que yo en lo personal no hago. Yo no dejo que los espíritus me sometan a lo que ellos quieren. Si obviamente se les pregunta qué es lo que ellos quieren y según eso uno ve si está en sus posibilidades poder darle lo que ellos quieren. Por ejemplo, hay espíritus que te piden sangre. Hay espíritus que te piden alcohol. Hay espíritus que te piden que les ofrendes un acto hacia tu círculo cercano o hacia gente. Hablamos de un acto de bondad, por ejemplo. Y a mí me ha tocado que me pidan sangre, me ha tocado que me pidan alcohol, me ha tocado que me pidan tabaco en relación a lo que es el esfuerzo que uno tiene que dar. Ahí es donde sí han sido muy exigentes conmigo, donde yo he tenido que mantener una postura muy seria hasta que el resultado se da. Y no es que yo no lo sea con mi vida. De hecho, el trabajo y la práctica de la magia ceremonial requiere mucha seriedad. Yo en mi vida personal soy muy así, estructurado también y exigente conmigo mismo.
Más que nada es el que tú seas una persona que esté a la altura de lo que significa contactarse con un espíritu de esa categoría y con lo que le estás pidiendo. En ese sentido, los demonios son mucho más impacientes y mucho menos tolerantes que lo que son los espíritus angélicos o arcangélicos. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, tienes que estar preparado y entender a lo que vas. Eso es lo que a mí me han pedido y lo que he podido experimentar. Ya cuando te piden cosas que se van de lo que tú les puedes dar, obviamente hay que saber poner el freno. O sea, si un demonio te está pidiendo, por ejemplo, que le lleves un sacrificio, son cosas que yo no estoy dispuesto a hacer, no porque me dé miedo, simplemente porque son cosas que no van con mi ética de trabajo. ¿Me entiendes? Son cosas que uno decide también hasta dónde mete las manos o hasta dónde mete los pies con este trabajo. Y yo he tenido muy buenos resultados y he podido trabajar con ambos senderos sin tener que recurrir a eso, ni siquiera al hecho de dar mi sangre. Entonces son cosas que desde la experiencia te puedo contar y es importante también que la gente lo sepa. Uno no ¿Cuál, tiene que dejarse llevar por lo que en este caso el espíritu te está requiriendo, sino que uno tiene que mantener en todo momento el control de la ceremonia. Eso es lo que uno debería apuntar, sin faltar el respeto, obviamente, y sin someter a nadie. Eso es algo importante también porque tú los estás llamando a ellos. Y al tú estar llamándolos a ellos, ellos merecen el respeto. Porque si volvemos al ejemplo de que es un invitado en tu casa, uno no llama a una persona a su casa con amenazas. No lo llamas gritándole las mil maldiciones y que si no vienes te voy a maldecir en el nombre de tal y tal. Y me entiendes, son cosas que son parte de la ética que uno tiene que tener y parte del trato y de la experiencia que uno tiene que tener también con los espíritus para trabajar en esto. Eso es puntualmente. Me llama la atención particularmente la parte en donde tú dices que a veces te piden sangre y que, bueno, algunas personas pudieran o no estar dispuestos o dispuestas a dar de su sangre. En este caso, creo que he entendido que tú no estás dispuesto a ello. ¿Cuáles son los peligros o por qué tú no estarías dispuesto a dar de tu sangre? Mira, voy a citar lo que es la clavícula de Salomón. Es el libro de la llave mayor, si estoy en lo correcto, que es donde aparecen los pentáculos de Salomón. En ese libro sale un relato de un escrito que le dejó Salomón a su hijo, un, un mensaje que le dejó a su hijo. En ese mensaje, él le decía que el límite entre trabajar la magia de la luz y entre trabajar lo que es magia ya oscura era el darle sangre a los espíritus. ¿Por qué también es delicado el tema de la sangre? Y acá no vengo con la idea de satanizar a uno o de hacer del Salvador a otra línea, no. No, lo digo más bien desde el punto de por qué el dar sangre en este caso no va con lo que yo quiero hacer. Y es precisamente porque cuando tú le das sangre a un espíritu o te haces una herida en el dedo, por ejemplo, estamos hablando de darle sangre propia en este caso, tú lo que estás haciendo de alguna manera es darle acceso a ese espíritu a tu sistema energético y a que tenga cierto control y cierto dominio es, por eso se le llama pactar, ¿me entiendes? Por eso se le llama pactar. De alguna manera tú te amarraste a ese espíritu eh, con el compromiso que le hayas, que le hayas puesto sobre la mesa. Por eso se dice pacto de sangre en ciertos casos. Hay algunos que te lo piden como ofrenda solamente. Hay algunos que te piden sangre de otros seres y así. Pero el trabajo con sangre en lo personal, yo no lo he necesitado.
podría haberlo experimentado y seguramente en algún momento de mi vida lo trabaje de alguna manera o quizás no. No me cierro a eso porque no veo un lado como el malo o como el bueno. Sí, obviamente están las dos polaridades, está la luz y la oscuridad, está el bien y el mal, pero todo va en cómo uno practique, todo va en cómo uno tenga sus valores firmes. Eso es lo principal. Yo, como te digo, no he recurrido y no he requerido de darle sangre a algún espíritu para obtener buenos resultados. Y no he requerido de darle sangre, por ejemplo, a un demonio para trabajar con él. Y los espíritus de digamos en este caso que son de luz, arcángeles y ángeles y elementales que son ya del lado más benéfico, benévolo, no te van a pedir esas cosas. ¿Me entiendes? Eso es el por qué yo no he recurrido a eso. Pero si hablamos del tema de la sangre, hay algo que tiene que quedar claro también. Y, y para mí es algo que va de la mano con la ética. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el cegarle la vida a un animal o a otro ser para dársela a un espíritu, sea el ritual que sea. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque en ese momento tú estás tomando algo que no te pertenece y se lo estás dando a un espíritu con un fin mezquino. Porque si lo haces, digamos, con altas aspiraciones o tuvieses alguna otra búsqueda, seguramente vas a buscar otro método o vas a estar más instruido para no hacer eso. Hay un libro que es de Nat Mason, no sé si tú conoces a esa autora del Sendero Draconiano, eh, que habla sobre el uso de la sangre, sobre el trabajo con sangre. Y hay una parte donde ella dice sobre lo que uno está dando cuando da de su sangre. Y yo estoy muy de acuerdo con ella. Y si yo lo hiciese en algún momento, yo lo haría de esa manera, que es, si vas a dar sangre a algún espíritu, que sea con la conciencia de lo que estás haciendo, que sea porque ya llevas tiempo en el sendero, y que entiendas que lo que tú estás dando es un autosacrificio. Tú no estás tomando la vida de nadie, tú no estás tomando ningún animal y lo estás cegando para dárselo a ese espíritu. ¿Me entiendes? Es lo que te puedo decir sobre el trabajo con sangre y, y eso en realidad. No lo he requerido y tampoco lo busco. Con los métodos que yo aplico y con el estudio que aplico también a través del tiempo, para mí ha sido suficiente para tener muy buenos resultados sin tener que recurrir a eso. ¿Cuáles son las consecuencias nefastas de pactar con un demonio o establecer algún tipo de trato con ellos y luego fallarles? Ahí está. Ahí está la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer. Fallarles. No estar lo suficientemente claro de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y no digo que sea menos importante, no es lo mismo que fallarle a un ser humano, por ejemplo, que puede que en algún momento se le olvide y quizás te la deja pasar. No es lo mismo fallarte a una energía que gobierna y rige una parte del universo con toda seriedad. Sea los espíritus que están rigiendo, por ejemplo, los elementos o que rigen el tiempo, que rigen la vida y la muerte, ellos no están jugando. Ellos no están jugando y tampoco es algo que ellos se van a permitir. Por ende, si tú vas a un trabajo de ese tipo, tienes que ir seguro de que tienen la determinación y el compromiso de que les vas a cumplir. Cosas como lo que te puede pasar, lo nefasto que te puede pasar por fallarles. Es lo que te comenté en algún momento de se te puede desequilibrar la vida, áreas de tu vida pueden empezar a presentar problemas, puedes caer enfermo, puedes caer en locura, incluso llegar al punto de la muerte. ¿Me entiendes? Es algo delicado de tratar y por eso también yo cuando hablo de magia siempre hablo desde un punto de seriedad y compromiso con lo que uno está haciendo. O sea, el trabajo del mago es, si lo ponemos en comparación con un trabajo mundano, es el trabajo que está haciendo un cirujano.
Si un cirujano está en una operación atendiendo la vida de una persona y corta en alguna parte que no tenía que cortar, quizá la persona se le muere en la misma operación. El trabajo del mago es igual de delicado. Y para operar en esferas que son más delicadas, digamos, en donde no solamente está dejando una ofrenda y cosas de ese tipo, sino que tienes que saber tratar con los espíritus que viven ahí, eh, requiere preparación a la altura. Entonces, si no estás preparado, seguramente te va a caer algún problema grande y son cosas con las que no se juegan. ¿Entiendes? Eso es a lo que me estás preguntando la respuesta. ¿Un mago ceremonial puede practicar exorcismos o algo equivalente a un exorcismo? Sí, y acá te lo tengo que compartir desde mi experiencia, como todo lo que te estoy diciendo, porque se le atribuye mucho lo que es el exorcismo, como tal, la palabra exorcismo a lo que es la iglesia, a lo que son los miembros de un equipo de la iglesia, en este caso un sacerdote y los trabajadores de la iglesia. Y la palabra exorcismo también tiene que ver con lo que uno hace cuando prepara el espacio. Por ejemplo, hay un ritual que se llama el ritual menor de destierro del pentagrama, que es a la vez un exorcismo. Tú estás limpiando el espacio, tú estás asegurándote de que no hayan energías al nivel del ritual con el que estás trabajando que vayan a molestar en tu ceremonia. Es un trabajo de preparación, es un círculo de protección que tú empiezas a montar. Entonces, sí lo puedes hacer. Yo he tenido la experiencia de exorcizar a otros espíritus, no como lo hace un cura, un sacerdote, un servidor de la iglesia en este caso, sino que dentro de ceremonias o estando la persona presente y yo trabajando lo que es una ceremonia, un ritual. Pero ya se torna de alguna manera de lo que tengas tú en tu arsenal de conocimiento, de las herramientas que tú tengas para poder trabajar un exorcismo, en este caso, o el poder combatir algún espíritu que se esté tornando rebelde o que le hayan mandado a alguien. Y yo he tenido la experiencia de ayudar a gente con mi trabajo, que es a lo que me dedico. Trabajo con gente que solicita mi servicio, que viene a buscarme porque tienen algún problema, alguna situación que por la de ellos no pueden resolver y recurren a la magia. Y así he ayudado a gente que ha tenido a desencarnados, a descarnados pegados, ha tenido demonios, hay gente que ha tenido hasta seres angelicales que los están hostigando, y ahí también hay que entender algo. Se le atribuye todo el mal a los demonios. Se le atribuye todo el mal a los espíritus infernales. Y en parte es correcto, porque ellos son la parte oscura de la creación, ellos son el caos. Pero tú con un espíritu de esos puedes hacer tanto el bien como puedes hacer el mal. Y con un arcángel tú puedes hacer el bien como puedes hacer el mal. Eso es algo que también tienen que entender y también tiene que saber la gente. Y eso en mi experiencia es lo que he podido trabajar. Ha llegado gente que ha estado al borde de caer en problemas realmente graves en temas de salud y a tiempo yo los he podido ayudar. Hay otra cosa que hay que entender también y es que la magia también tiene sus límites. Aunque se dice que la magia puede lograr lo imposible, también hay que ser realista y entender ciertas cosas. Por ejemplo, si una persona viene con una enfermedad terminal, que me ha pasado, que me han pedido ayuda por gente que está con enfermedades terminales, y recurre o quiere recurrir a la magia, tiene que entender que hay una parte que es la naturaleza. O sea, todos en algún momento nos vamos a morir. Y tiene que entender otra parte que es que la magia necesita tiempo para actuar.
poco o mucho siempre necesita tiempo para actuar, porque hay cosas que se tienen que acomodar en este universo de infinitas posibilidades. Y, y claro, eh, muchas veces me ha llegado gente a pedir este tipo de cosas y yo le he tenido que decir que no, porque la enfermedad de la persona está muy avanzada y me vienen a avisar cuando la persona ya está en el hospital y se está yendo. ¿Me entiendes? Entonces es algo complejo de tratar, pero para lo que tú me estás preguntando es lo que te tengo que responder. Ya. Bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando mucho del sendero de la mano izquierda, así es que vamos un poco a cambiar estos senderos y vamos a pasarnos del otro lado, del lado derecho, que es prácticamente el terreno en el que te sueles desenvolver. Em, Cuéntame, para a modo de transición, me llama la atención esto que tú explicas, que con los demonios puedes hacer tanto cosas buenas como cosas malas. Estoy muy de acuerdo, pero luego haces una afirmación en la que tú dices, con los seres de luz, con los ángeles, arcángeles, etcétera, puedes hacer cosas buenas, pero también puedes hacer cosas malas. ¿Cómo es esto posible? Mira, hay un tema que, que hay que entender de esto y es la naturaleza de los espíritus. Los seres de luz están limitados a ciertas cosas por la naturaleza que ellos tienen. Son espíritus luminosos. Los demonios están limitados a ciertas cosas por la naturaleza que ellos tienen. Son espíritus infernales y oscuros. Pero hay algo que le da el color a la magia y es la intención que tiene el practicante. Yo, por ejemplo, puedo ayudar a una persona con un demonio y ese demonio puede hacer el trabajo muy bien, como también en casos extremos defender a una persona, o sea, con un demonio o con un arcángel, y, y créeme que la persona que está recibiendo en este caso el ataque de de la persona que yo estoy defendiendo, no le va a ir bien. Y sea un arcángel o un demonio el que yo envíe, va a causar daño igual. ¿Me entiendes? Entonces es en ese tipo de situaciones que los espíritus de la luz también pueden causar mucho daño. O sea, hay arcángeles que son combativos. Hay arcángeles que rigen el tiempo, la vida y la muerte. Eh, Hablo más bien de arcángeles, pero claro, cada uno a su área. Arcángel que es muy combativo, hay otro arcángel que rige el tiempo, la vida y la muerte, hay otro arcángel que tiene que ver ya más con temas de trato con el entorno, temas que tienen que ver eh, con lo que es el amor, por ejemplo, y así. Entonces todo depende de la intención que tenga el operador como tal, pero tú con espíritus luminosos o con espíritus oscuros puedes trabajar ambos tipos de intenciones. Cuéntame cómo es que realizas una evocación con un ser de luz. El trabajo evocativo es un trabajo que requiere mayor preparación, que no es que sea más fácil que hacer una invocación, pero requiere mayor preparación porque tú vas a sacar al espíritu del círculo. Y en ese sentido tienes que ser cuidadoso con tu espacio físico. Si vas a trabajar en círculo, ten cuidado de no salir del círculo de protección, por ejemplo, sea un espíritu luminoso o un espíritu infernal. ¿Por qué? Porque a lo que uno está expuesto cuando trabaja con ellos es a su vibración, a su radiación. Y muchas veces, y por eso es peligroso trabajar con espíritus infernales si no se tiene la preparación,
la vibra de los espíritus infernales y su presencia si es dañina para lo que es el aura del practicante si no se está lo suficientemente preparado o si no se tiene la real intención de contactar con ese espíritu. Cuando trabajas con seres de luz, también se pueden hacer evocaciones y de alguna manera la diferencia radica en el tipo de vibración que tú llamas. Por ejemplo, puedes hacer una evocación a un arcángel, como puedes hacer una evocación a un demonio, y lo que varía es tanto el objetivo que tú tienes al trabajarlo como el tipo de radiación a la que te expones. Hablemos en términos de radiación, por ejemplo. Y es eso, pero sí, se puede hacer evocación también con espíritus de luz, así como se puede hacer invocación. Hay otros niveles, hay otros grados de trabajo que ya son más extremos, que llegan hasta el punto de la materialización de un espíritu como tal, pero eso ya es trabajo muy arriesgado, es casi experimental, llamémoslo así, porque tampoco es necesario darles ese tipo de llamamiento, llamado a los espíritus. Es algo que llega a ser peligroso. Trabajar con espíritus es como trabajar con bestias muchas veces. Y si no sabes tratarlos, o si no sabes protegerte, o si no sabes manejar una ceremonia bajo control, se te puede montar un desmadre, como se dice. Ya. Cuéntanos cuál ha sido el ser de luz, ángel, arcángel más poderoso con el que tú has interactuado. Con el que yo he trabajado por presencia, Metatron, que es si nos vamos a lo que es la magia cabalística, es quien está en el Kether, en la corona del árbol de la vida, por, por presencia, por su energía es imponente, se siente cuando está el arcángel presente, se siente esa sensación, es una luz que da paz, el traer a Metatron, desde lo que ha sido mi experiencia, es una luz que trae paz. Pero se siente muy presente, muy potente. Es una seguridad también que uno siente dentro de la ceremonia de que todo va a estar bien, o sea, llegó Metatron. Eh, con Micael también he tenido experiencias de que se ha manifestado bien potente. Eh, Camael también es un espíritu guerrero, es un arcángel guerrero, muy potente su presencia y ves que he recurrido a él, se presenta como lo que es, un guerrero que te hace sentir su presencia, es imponente Camael. Y otro al que yo le tengo mucho cariño es, de hecho, el que estoy trayendo su lamen acá, es el arcángel Zafkiel. Con Zafkiel yo tengo una relación muy, muy cercana, porque dentro de las experiencias que yo he vivido en mi camino y cómo llegué a la magia como tal, él fue uno de los que me comunicó algo muy importante cuando yo me adentré de lleno a lo que es la práctica mágica, a lo que es la alta magia como tal. ¿Qué fue lo que te dijo? Safkiel me dijo, te estábamos esperando. Y esto fue en una ceremonia que yo hice para combatir un trabajo de magia negra que me habían hecho en su momento. Él me dijo, te estábamos esperando. Era momento de que llegaras. Y va de la mano con una historia también de lo que son mis comienzos en la magia ceremonial. Ya. Cuando tú haces una invocación, evocación o convocas a un espíritu o entidad benigna, o sea, de luz, llámese arcángeles, ángeles, por lo general, uno debe suponer que tú tendrías intenciones buenas, ¿no? A pesar de que nos has dicho, bueno, de que pueden ser utilizados para hacer cosas malas, pero al ser tú un practicante del sendero de la mano derecha, bueno, uno puede imaginarse
que a lo mejor lo necesitas para sanación, lo necesitas para que te ayude en algún otro aspecto que a lo mejor se puede considerar más como con vibración de amor, ¿no? ¿Puedes aclararnos un poco esto? Sí, sí. Eh, Cuando tú miras los senderos, primeramente hay algo que debes entender. Y no es que te esté diciendo que entiendas a cómo yo te lo voy a explicar, sino más bien es como una forma general de expresarlo. Hay algo que uno debe entender cuando mira el camino. Y es que la creación misma es dual. Todo lo que tú te puedas imaginar es dual. Todo tiene una parte positiva y una parte negativa. Todo tiene parte luminosa y tiene parte oscura. Entonces, cuando tú me dices una persona, un practicante que trabaja el sendero de la mano derecha debería buscar objetivos que son más luminosos, más relacionados a la paz, al trabajo con energías que son más armónicas, es correcto, es lo que debería. Pero así también hay gente que yo he conocido en mi camino que ha formado parte del sendero de la mano derecha y ha tenido intenciones que son bastante turbias. Así como también he conocido gente del sendero de la mano izquierda que es muy ética, es muy respetable y es gente que si experimenta, digamos, de maneras oscuras, lo hace consigo mismo, no con los demás. O sea, es algo que va más bien en el código de la persona que en el tipo de practicante eh, que siga un camino, ¿me entiendes? Más bien de la línea que siga, va en la persona más que en la línea. Pero sí, uno suele buscar este tipo de espíritus para situaciones que son más benéficas o que uno busca que se den de manera más ordenada. Volvemos al tema de lo que te comentaba. Los espíritus de luz en este caso son la parte del orden, aunque también pueden causar caos, pero no de la manera en cómo lo va a causar un demonio que su naturaleza es el caos. ¿Se entiende? Y Y claro, puede buscar arcángeles y espíritus de luz para situaciones que son de sanación, puede buscarlos para situaciones que también tienen que ver con el progreso en este mundo material. Tienes trabajo con lo que son los elementales, que son espíritus muy buenos trabajando en el mundo en el que ellos se desenvuelven, por eso es elemental como tal, y así. Pero claro, es digamos más la ética de la persona que la línea que siga como tal. Y es eso en resumen. ¿Qué es lo más hermoso que te ha pasado con seres de luz? Seres de luz. Eh, Ver mis objetivos, lo que yo he trabajado manifiesto. Y no solamente el resultado final. Hay algo que mucha gente no comprende, mucha gente ignora. Y, y está bien esta palabra, ignorar o ser ignorante en algo porque es parte del camino. Pero a la vez es uno de los males que tiene esta vida, el ignorar muchas cosas. Eh, Se cree que solamente funciona el trabajo, en su mayoría, solamente funciona el trabajo si lo que tú trabajaste, si lo que tú quieres conseguir, llegó a ti. Pero nadie se preocupa del camino. Es como decir, antes de solamente celebrar el resultado, también tienes que preocuparte de disfrutar el camino. Eso es algo que es parte de, incluso si hablamos de tarot. Y lo más hermoso que a mí me ha pasado ha sido en relación a temas laborales, a manifestaciones de tema de trabajo y a temas de salud. A yo ver cómo las cosas se van moviendo en búsqueda del objetivo que tú trabajaste. Para mí lo más hermoso ha sido observar el camino y cómo ellos responden a lo que uno les requirió o les solicitó.
Y ha sido, por ejemplo, en tema de salud, te lo comento, con tema de protección, donde yo me he visto muy mal por estar en conflictos mágicos que a todo esto cuando uno está dentro de este mundo son cosas que pasan a ser pan de cada día, sobre todo si uno pretende avanzar. A veces eh, los mismos niveles a los que uno quiere llegar o los mismos espíritus con los que uno trabaja o a los que quiere contactar ponen muchas barreras, ponen muchos límites y a veces aparecen como personas, a veces aparecen como situaciones de la vida en donde te detienes. Pero ahí está, cuando tú haces las cosas bien y te comprometes y estás alineado, puedes ver cómo las cosas suceden. Y eso es lo que me ha pasado a mí, el ver mis objetivos manifiestos, el poder conseguir oportunidades laborales muy buenas, muy importantes para mí, el poder recuperarme casi de manera milagrosa de afecciones físicas en donde yo he sentido que no daba más y el salvarme de la muerte, el salvarme de la muerte con la experiencia que te conté, que fue cuando contacté con Safkiel. Las personas normalmente eh, creyentes hablan con los espíritus, a manera de oración, a manera de quizá rezos. eh, Hay gente que pone una vela y de pronto comienza a hacer una oración al arcángel Miguel, San Miguel Arcángel, esto, el otro. Pero tú como mago ceremonial le, le das otro ambiente a la hora de hacer un llamado a esta entidad, realizas pues una ceremonia y tal. ¿Qué piensas con respecto de esto? Las personas que hacen una simple oración que puedes encontrar en internet para, digamos, San Miguel Arcángel, ¿están perdiendo su tiempo o realmente funciona o vale de algo? ¿Cómo se diferencia esto de las prácticas que tú haces, además de lo obvio que es la ceremonia? ¿Y es acaso la gente escuchada por estas entidades? Tocas con esta pregunta un punto muy importante, sobre todo si nos vamos al que estamos informando, a una comunidad. Y es que todo tiene que ver con la dirección que uno le dé a lo que esté haciendo. Cuando uno hace una ceremonia y trabaja con un espíritu en particular, con una energía en particular, uno le está dando la dirección a ese espíritu. Uno está dirigiéndose hacia ellos. Pero cuando uno está simplemente orando o dirigiendo unas palabras, más que dirigir, uno está haciendo un acto de fe. Lo que también puede hacer que funcione. O sea, es algo que desde uno mismo puede crear esa buena vibra. Pero no es lo mismo que contactar al espíritu, en este caso, al que tú estás buscando que te ayude. Y tiene que ver también con los métodos. La oración y la plegaria como tal tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. O sea, lo saques de un salmo, inventes tú una oración propia para algún espíritu, según como tú lo sientas o como tú tengas esa conexión con ese espíritu, porque precisamente la palabra es poder. Cuando uno trabaja alta magia, magia ceremonial en este caso, ocupa mucho la palabra, ocupa mucho la vibración, y son cosas que tienen poder. Imagina eso llevado a un sistema que tiene sentido, a un sistema que tiene una base, de donde tú estás vibrando cada cosa como se tiene que vibrar y dirigiendo la energía como se tiene que dirigir. Entonces yo no diría que la gente está perdiendo su tiempo eh, si es que lo hacen de corazón, si es que lo hacen con una fe fuerte.
que incluso para el mago la fe es importante. O sea, eh, la intención como tal es algo que tiene que salir del corazón, como se dice, precisamente porque hay un misterio dentro de los estudios herméticos en donde uno entiende de dónde viene la voluntad. Y la voluntad viene de planos superiores. Pero cuando uno la proyecta, para que la voluntad se proyecte, se tiene que proyectar de acá. Y no tiene que ser algo vacío. Tiene que ser algo que uno saque del corazón. Entonces, por eso te digo que no están totalmente perdiendo su tiempo. Sin embargo, de ahí a que el espíritu simplemente por una plegaria actúe, es diferente. Es diferente porque existen jerarquías, existen posiciones en el universo como en todo en donde hay métodos para contactar y hay métodos en donde seguramente tú por mencionar al espíritu te va a escuchar y todo, pero no es lo mismo que contactarlo de otro método en el que tú te diriges a él, ¿entiendes? Aún así, yo antes de adentrarme a todo esto, también fui de orar, también fui de sacar oraciones y plegarias desde el corazón. No fui mucho de seguir lo que dice la Biblia, por ejemplo, o lo que dice la iglesia como tal, pero siempre fui de la convicción, de dirigirme, en mi caso, al Creador, a la fuente. Que si tú me preguntas si yo creo en Dios como tal, a mi manera, incluso siendo mago y sabiendo qué es lo que hay en ciertas partes de la creación, que finalmente uno nunca termina de aprender, tenga los grados que tenga. Pero es eso, es eso. Yo sí apoyo lo que es la fe de la gente, que un acto se haga con fe y con una voluntad sana, como algo que sí va a traer movimiento de energías, pero no es lo mismo que dirigirse a un espíritu como tal. Eso es algo que tiene que quedar claro. No es lo mismo rezarle al arcángel Micael que invocarlo y darle una ofrenda, por ejemplo, o pedirle directamente que te ayude con tal cosa. Entonces, eh, eso. ¿Qué tipo de ofrendas le das a los ángeles o arcángeles? A los arcángeles, va más según la correspondencia planetaria en este caso. Son espíritus que rigen el macrocosmos como tal. Son espíritus de muy alto nivel y poder. Y más que nada con la vibración, valga la redundancia con la que ellos vibran. Por ejemplo, si le vas a ofrendar a Micael o a Miguel o a Mijael, como le quiera decir la gente, tienes la opción de ver con qué energía vibra el arcángel Miguel. El arcángel Micael vibra desde lo que es la magia cabalística con energías que son solares. Y cuando tú hablas de energías solares, tú le puedes ofrendar desde lo que es la flor del girasol hasta lo que es fruta, jugo de naranja, naranjas, mandarinas, limón, cítricos, le puedes ofrendar incienso de mirra y, y muchas otras cosas que están relacionadas a la energía donde ese espíritu vibra como tal. Ese es el punto, saber dónde vibra cada cosa. Porque, por ejemplo, para resolver un conflicto, para resolver un conflicto uno no va a llamar a energías que no tengan que ver con el tema, o sea, no puede llamar a energías que tienen que ver con temas de amor, por ejemplo, para resolver un problema de esa índole. Es como, eh, es como tratar de pegarle con un periódico a alguien que está con un arma apuntándote, ¿me entiendes? O sea, es algo que se tiene que tratar de otra manera. Pero así tú les puedes ofrendar conociendo sobre ellos y métodos para conocer sobre ellos o información, la hay. Obviamente ahí aplica la experiencia del saber discernir de dónde uno está sacando la información y qué tanto ha caminado en el área para entender.
de dónde viene tal información, si es verídica o si alguien se la está inventando, o si viene de su propia experiencia, o si viene de una tradición que la transmitió de generación en generación. Eh, Eso, en lo que les puedes ofrendar y la pregunta que me estaba haciendo. Cuando no sabes algo que no puedes encontrar en libros, en internet, consultar en alguna otra fuente, ¿puedes consultar a los espíritus como mago ceremonial? Por supuesto, eso ¿Lo lo has puedes hacer. hecho? Sí. Eh, y ahí tiene que ver algo eh, que es personal y depende de cada practicante, que tiene que ver con sus dones psíquicos. Hay gente que practica la magia con los dones psíquicos muy, muy bajos, muy apagados. Y hay gente que practica la magia prácticamente viendo espíritus, viéndolos llegar, o sea, o escuchándolos. Eso va en la clarividencia, en la clariaudiencia, o incluso en la clarisensibilidad que tenga la gente para poder percibir. Y son cosas que nosotros como seres humanos, son habilidades que nosotros poseemos. Todos los seres humanos poseemos una glándula pineal, como se le llama al tercer ojo también, que es la que secreta ese líquido que cuando nosotros vamos a dormir nos hace entrar en estados de sueño, lo que se hace que se produzca el desprendimiento del cuerpo astral, de lo que es el cuerpo físico, y entramos en el sueño, en el mundo onírico. Y todos como seres humanos poseemos esa capacidad de poder valernos de nuestros dones psíquicos. Ese es el gran regalo, digamos, que tenemos por la manera en que fuimos creados. Esto es parte de otra historia como tal, pero el ser humano posee esa chispa del creador, así como posee esas capacidades que tienen que ver con el elemento agua, por ejemplo, que son las capacidades psíquicas, sensoriales, el poder tener una intuición fuerte. Ese sexto sentido que a todos les gusta decirle sexto sentido es la intuición. Y la intuición es una capacidad psíquica que poseemos de poder recibir mensajes de un yo superior, entre comillas, de un yo superior, de fuentes superiores para para que ya sea tengamos guía en esta tierra, en este plano, o tengamos respuestas de algo que nosotros queramos saber. Entonces, a la pregunta que tú me hiciste, yo lo he sabido dentro de la misma ceremonia, cosas que he preguntado y he querido saber, las he sabido en sueños o las he sabido en libros, en información que me ha llegado después de que yo hice la ceremonia. Muchas veces ni siquiera es inmediato. Muchas veces la situación requiere que, que algo llegue a ti para que tú tengas la respuesta de lo que estabas preguntando, pero siempre que yo he pedido ese tipo de información, la he obtenido hasta el día de hoy. Háblame acerca de cómo un mago ceremonial am, tiene ese concepto de Dios. Es decir, al no concordar al 100% con una religión como por ejemplo la cristiana, eh, o incluso el judaísmo, no al 100%, pero sí, por ejemplo, por el lado de la cábala judía, porque tú me has estado hablando de los sefirot, me has estado hablando del árbol de la vida, estamos hablando de los senderos, estamos hablando de este tipo de cosas que resuenan un poco más con temas cabalísticos. ¿Cuál es tu concepto de Dios como mago ceremonial? De este Dios al que se conoce como el absoluto,
de este Dios que fue la causa del Tsimtsum, de este Dios totalmente supremo. Yo lo llamo el infinito o el todo. Y para mí no es el Dios de la Biblia, no es ese Dios tirano que te dice la Biblia, no es el Dios tirano que te impone la religión, que si nos ponemos a cuestionar los porqués de la religión, nos da seguramente para una charla muy extensa, pero entendemos también que gran parte de lo que dice la religión es manipulación. Y para mí, que ya he experimentado este camino desde el tener contacto con las energías de la creación, mi concepto de Dios es una infinidad. O sea, no, de que en más allá no existe nada, de que en más allá no hay nada como tal. Incluso por sobre el árbol de la vida, incluso por sobre la infinidad de universos que te puedas imaginar que existen, incluso sobre toda la existencia como tal. Para mí es la infinidad, es la fuente de donde todo surgió. Algunos también le llaman la unidad, de donde antes no hubo nada más. Y para mí es eso, es una infinidad con la que sí se puede contactar, pero ahí entramos a niveles muy complejos de información, incluso para mí. O sea, yo estoy en una parte de mi camino en donde aquí soy bien honesto con mi práctica, con lo que sé y con todo el potencial que hay por delante también. Y seguramente en 10 años más todavía voy a estar acercándome al contacto real con esta fuente, ¿me entiendes? Es algo muy complejo y muy profundo el explicar a esta infinidad, porque siempre va a surgir un cuestionamiento. Pero ¿qué pasa si algo existía antes que esa unidad? ¿Pero qué pasa si algo creó a esa unidad? Entonces siempre asciende la duda y se empieza a formar una cadena en la que no se resuelve, ¿me entiendes? Pero ese es mi concepto personal de la divinidad, de Dios. Es algo que está incluso por encima de lo que dice la Biblia. Para mí eso no es Dios. Eh, y ese es mi concepto de la infinidad. Te lo pregunto de esta manera porque la mayoría de mi audiencia, perdón, es una audiencia que resuena más con temas eh, abrahámicos, por decirlo de una manera muy general. Am, es decir, judaísmo, cristianismo, a veces un poco de islam, eh, pero principalmente cristianismo. Entonces, del mismo modo que te hice esta pregunta acerca de Dios, ¿cuál es la postura o cómo ven o se toman ustedes los magos ceremoniales o tú a Jesús? A Jesús, mira, te lo tengo que explicar desde el punto de mi camino en el que yo estoy. A Jesús yo no lo veo como, y volvemos al tema de no hacerle caso en su totalidad a lo que dicen los libros de la iglesia. A Jesús yo lo veo como un camino. Cuando te dicen que sigas a Cristo, para mí es seguir la enseñanza que Él dejó. Para mí la venida de Cristo fue una venida, una llegada en la que Él vino a despertar, a enseñar este conocimiento. Tiene que ver con misterios rosacruces, lo que te estoy diciendo, con parte de lo que se estudia dentro de también. Pero para mí Cristo es un camino hacia qué, un camino hacia la ascensión. Así como Lucifer es un camino hacia una independencia
muy marcada. O sea, no existe otro Dios más que yo, ¿me entiendes? Entonces, para mí, los tienen que explicar de esa manera para humanizar un tanto los conceptos. Pero cuando se empieza a entender, empiezas a indagar, te empiezas a adentrar con estas energías, te van enseñando. Lo quieras o no, vas a ser una persona mucho más eh, entendida o sabia, llamémoslo así, o informada, después de haber trabajado con una energía, con una parte de la creación que te vaya entregando esa parte de conciencia. El Cristo para mí es el camino a la ascensión y si hablamos de su figura, para mí es el gran mago. Para mí Cristo es el gran mago, el gran manifestador, que incluso sin hacer una ceremonia frente a un grupo de gente era capaz de manifestar, era capaz de hacer milagros. Y precisamente con la magia podemos hacer milagros. O sea, cosas que parecen imposibles, se pueden hacer realidad. Obviamente eh, de la mano con estas leyes herméticas que sí existen, la correspondencia, algo que sea coherente, el ritmo de las cosas y ese tipo de información. Eso es para mí Cristo. Muy bien. Em, Lumière, has dicho tú que te dedicas a hacer trabajos, que la gente te contacta, que de pronto pues tú tienes, no sé si llamarlos pacientes, clientes o no sé cómo los llames tú, pero Consultantes. estos consultantes a menudo, ¿por qué acuden a ti? Debido a que yo ya tengo una imagen bien plantada acá en Chile y de la gente que me conoce en otros países también, eh, de los lazos que yo he hecho dentro de las instituciones en las que he participado. Se sabe que tengo una ética muy firme, que tengo mis valores muy firmes. Para mí el concepto del bien y el mal es dual, como te lo dije en algún momento, y te lo tengo que explicar de esta manera para poder responderte con más profundidad lo que tú me estás preguntando. Y es necesario tanto el bien como el mal, pero para mí todo lo que importa es que las cosas sean justas, que se actúe con justicia, que, que incluso el si le vas a regalar algo a alguien, que sea desde una posición de que estás haciendo algo justo. Eso es para mí lo que prima en esto. Entonces, cuando la gente busca mis servicios, los busca actualmente por recomendación. Yo tuve redes sociales hace un tiempo atrás. Decidí salirme de este mundo de redes sociales por temas personales, incluso que tenían que ver con conflictos mágicos y con otros temas que son delicados. Pero incluso cuando la gente me buscaba por redes sociales, llegaban a mí por temas serios. Llegaban a mí por temas de real importancia según yo considero, porque para cada quien tiene una forma diferente de ver las cosas importantes o no. Puede que para mí el amarre que quiera una persona sobre la persona que le gusta, para mí quizá no significa nada, pero para esa persona seguramente con su estado de conciencia, su nivel de conciencia es algo muy importante y que quiere a toda costa. No lo digo por el hecho de que yo atienda ese tipo de cosas. De hecho, todos los trabajos que tienen que ver con caprichos y con banalidades o con pobreza espiritual o pobreza interior de la gente, no los trabajo. Y cuando digo pobreza espiritual o pobreza interior, no digo que yo no vaya a defender a una persona. Hablo más bien de cosas en donde se refleja la pobreza que tiene la persona dentro. ¿Por qué? Porque si uno quiere gustarle a una persona, y te pongo este ejemplo, si uno quiere gustarle a una persona, o tiene claro lo que a uno le gusta y lo que quiere, antes de uno recurrir a la trampa, uno tiene que entender que uno proyecta lo que tiene dentro. Entonces, ¿por qué no estoy en la posición en la que quiero estar todavía? Seguramente porque el trabajo interno que estoy haciendo no es el suficiente para llegar a ese estado en el que esas cosas se den.
Y para ese tipo de cosas, yo no atiendo a gente que viene por caprichos, por amarres o que viene quemada con alguien y quiere que yo haga algo contra esa persona. Son trabajos que yo no realizo, son cosas que no ejecuto, incluso cuando la gente me reclama o me ofrece mucho dinero. Yo siempre he dicho, si yo hubiese tomado la cantidad de trabajos que se me solicitaron para hacer amarres, para hacerle daño a gente, para conseguir cosas de manera deshonestas, yo ya estaría resuelto económicamente. Y mi línea de trabajo sería esa. Pero yo no estoy ofreciendo mi servicio, mi conocimiento, mi tiempo y mi energía a un público en este caso para ese tipo de cosas. Si viene una persona que tiene una situación urgente en la que su vida está corriendo peligro, yo antes de cualquier cosa reviso y para eso ocupo la mancia, un tarot, por ejemplo. Si la situación lo amerita, yo voy. Si la persona es honesta, yo la puedo leer y la ayudo. Y ese es la mayor cantidad de clientes que llega a mí a pedirme ese tipo de cosas. He tenido varias situaciones en donde hemos ganado casos judiciales. He tenido varias situaciones en donde he sacado a gente de muy malos estados de salud, en los que han estado muchas veces por trabajo de magia negra que le hicieron. Y en general, mi foco para ayudar a la gente es ese, que progresen, que se conozcan a sí mismos y que si requieren a mi ayuda, en lo posible sea una vez y luego no lo pidan más. Ese es para mí uno de mis focos y de mis objetivos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das constantemente algo a alguien que no es capaz de conseguirlo por sí mismo, lo estás empujando de alguna manera a la mediocridad. Y esa persona no va a crecer álmicamente, no va a tener esa chispa, digamos, interna que le diga, hey, consigue estas cosas por ti mismo. Tú puedes hacerlo o llega al punto de conocerte tanto que sepas cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y para ese tipo de casos, yo también decidí entregar un servicio que es un servicio de cursos de ocultismo, que es parte de lo que imparto. O sea, me dedico a la magia ceremonial, soy mago ceremonial, tarotista e instructor de ocultismo. Y ahí también yo descanso del siempre tener que estar haciéndome cargo de la gente, porque ya el hecho de yo resolver mi vida es lo suficientemente complejo y requiere mi tiempo y mi energía como para yo estar pendiente de la vida de los demás y de que siempre me estén pidiendo que yo les resuelva los problemas, ¿me entiendes? Eso es algo que es parte de la conciencia que uno va tomando como practicante y que a la vez sale del corazón, entregar. ¿Qué tú le quieres entregar a la comunidad? Sea para bien o sea para mal, digamos, el amor es la energía más potente que podemos conocer, que podemos experimentar en esta vida. Y para mí el entregar esto es entregar amor. Independiente no conozca a la gente que está buscando mis servicios en gran parte porque la gente llega a mí. Independiente haya gente que quizá no tenga una buena opinión sobre mí y llegue a mi contenido y se vea favorecido, ahí está, uno lo hace por otra aspiración que es superior. Si yo te digo, yo cerré mis redes sociales varias veces, tuve cuenta de Instagram, página en Facebook, e incluso tuve un sitio web donde yo compartía parte de mi trabajo y lo cerré porque eso más que traerme beneficios me traía problemas, me traía guerras por envidia, me traía el que fuera de alguna manera mezclado con el otro tipo de gente que tú puedes encontrar en redes sociales que ofrece servicios de lo que tú te puedas imaginar. O sea, para mí esto es tan delicado y tan personal y tan sublime que no es para ser vulgarizado así. Y si te pones a revisar redes sociales, tú vas a encontrar prácticamente un mercado de la magia en el que te van a ofrecer, eh, qué sé yo,
el traerte a una persona con algo que se ve muy común, traerte a una persona en 24 horas de vuelta y te lo van a ofrecer al mejor postor. Entonces, con eso te respondo lo que me estás preguntando tú. Va muy de la mano con mi ética y con lo que yo quiero entregar a la comunidad como tal. Para mí el camino es personal, para mí se trata la vida de dejar un legado más que el que sea un tema de egocentrismo, de querer estar siempre, digamos, en el centro de la atención. Para mí se trata de escribir una historia y esta historia tiene que ser personal, tiene que dejar un legado que a las siguientes generaciones eso le sirva para su desarrollo, para su evolución. Esa es la vista que yo tengo para esto y por qué, digamos, me habría trabajarlo públicamente. Aunque como llevo las cosas hoy en día y la privacidad con la que llevo mi trabajo, que ya ni tengo redes sociales, prácticamente trabajo en las sombras, como se dice. ¿Me entiendes? Eso es en relación a lo que me estás preguntando. Ya. Lumier, ya para terminar esta entretenida, muy entretenida entrevista, ¿podrías recomendar a la audiencia que nos está viendo, que ha llegado hasta este punto de la entrevista? Estoy seguro de que están muy interesados en aprender, en conocer. A algunos tendrán solo curiosidad, algunos otros realmente tendrán una intención, espero que sea buena, de aprender, de indagar más, de adentrarse en este mundo de la magia. ¿Podrías sugerirle a la audiencia 4 libros para que empiecen a leer? 4 libros. Mira, al ser el tema de la magia ceremonial algo complejo que se tiene que estudiar muy bien antes de practicarlo, yo más que recomendarles libros de magia, les recomendaría las partes que son importantes antes de practicar la magia, porque ahí nuevamente vamos al punto de que más que el objetivo final es el camino, lo que yo te decía. Y a ver, de magia ceremonial, te puedo hablar de buenos libros. Uno de los buenos libros de magia que es directamente práctico es el ritual o sea, el manual de magia ritual de David Griffin, Imperator de la Golden Dawn. Pero para adentrarse a esto, para empezar, yo recomiendo que la gente empiece leyendo un libro que es muy subestimado, porque mucha gente ya lo ha comentado, pero es el que tiene las claves de lo que mucha gente no entiende, y es el Kybalión. ¿Tú escuchaste sobre ese libro alguna vez? Sí, sí, tengo por ahí videos, la gente que, muy probablemente la gente que llegó a este punto de la entrevista también lo vio. El Kybalión es un libro exquisito en contenido. Es un libro clave para el practicante de la línea que sea, ya sea si quieren dedicarse a la magia como tal, o a la brujería o alguna otra línea, el Kybalión es clave. ¿Por qué? Porque antes de tú adentrarte a una práctica ritualística como tal, te hace entender los fundamentos del sistema que tú vas a mover. O sea, ese libro tiene las claves de las 7 leyes herméticas, que son las leyes que mueven el universo como tal, ¿me entiendes? Entonces, antes de adentrarte, tú entiendes cómo funciona el mecanismo. Por eso yo recomiendo ese libro primeramente. Otro libro que recomiendo es Autodefensa Psíquica de Dion Fortune, también para entender cómo actúan estas energías con las que uno se puede topar en este mundo de la magia. Y es importante el saber protegerse, incluso si no se va a hacer de manera ritualística, el saber, como lo explica ese libro, teniendo conciencia de que uno puede formar un campo de energía que lo puede proteger hasta cierto punto y de ciertas cosas, de estas entidades que andan por ahí. Visitantes de dormitorio, larvas astrales y algunas entidades que son de menor categoría. Otro libro que puedo recomendar
digamos que ahí se pone un poco difícil la cosa porque yo más que nada leo libros que son de magia más avanzada. Y no suelo detenerme mucho a los libros de los comienzos. Pero recomendaría un libro de Isnat Mason, que es el que te comenté cuando te comentaba el tema de la sangre, para que tengan conciencia sobre lo que es el trabajo con sangre, lo que es trabajar con el uso de la sangre, que se llama libro o grimorio ritual. Déjame te lo busco y te lo doy enseguida. Eh, libro ritual draconiano, creo que se llama, de Isnat Mason. O no sé si quieres que te dé el nombre y después tú lo compartes. No, no, Dime no te tú cómo. preocupes, yo conforme los vas diciendo van apareciendo aquí en la pantalla y de hecho pues les quiero hacer la invitación, si ustedes pueden conseguirlos, pues adelante, si quieren que les facilite las cosas, bueno pues vayan por ahí a mi grupo de Telegram o mis grupos de WhatsApp en donde los voy a compartir al momento de subir este video y podrán encontrar el link hacia esos grupos en la descripción de este video. ¿Va? Sí, ya lo encontré. Se llama el libro ritual draconiano. Es de la autora Isnat Mason. Y puntualmente eso, porque como te digo, en mi experiencia, ya lo que he estado leyendo últimamente son cosas más avanzadas. Y en mis comienzos, en mis principios en este camino, yo leí más lo que es material curricular que obras como tal. Entonces, para mí eso es suficiente para que la gente que tenga interés en este camino se pueda adentrar, pueda conocer parte de lo que yo estuve compartiendo también en esta entrevista. Y sobre todo ese libro del ritual draconiano de Isnat Mason es un libro que habla mucho desde la ética de esa practicante. Ella es una sacerdotisa, una maga, también que es de mucha calidad. Es alguien a quien yo respeto y admiro mucho como practicante. Esos libros puntualmente son los que te puedo recomendar. Bueno, pues muchas gracias, Lumier. La verdad es de que esta entrevista me ha parecido sumamente edificante, personalmente hablando, y estoy seguro de que ha abierto muchas dudas de las buenas en la audiencia que nos está viendo en estos momentos. Am, Muchas gracias, Lumier, por tu tiempo, muchas gracias por tus conocimientos y muchas gracias por haberme concedido esta entrevista. ¿Tendrás algunas palabras finales? Muchas gracias a ti. Para mí ha sido un gusto estar en este espacio, conversando contigo y conversando con tu comunidad. Un honor compartir desde lo que es mi experiencia en el camino con la magia, lo que ha sido este camino en la parte práctica, en terreno, como digo yo, que es estar dentro de las ceremonias y tener estas experiencias para poder compartir acá. Y agradecido es algo que me trae felicidad el estar acá. Respeto mucho tu persona, el trabajo que haces y, y qué mejor para mí que estar compartiendo espacio, una charla y este tipo de conversaciones con alguien a quien respeto, con alguien que para mí es respetable. Así que muchas gracias a ti, David, muchas gracias a la gente que va a ver este video y, y eso puntualmente, agradecido. Bueno amigos, pues ahí lo tienen. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Entrevista con el mago Lumière. Gracias y hasta la próxima.